Pues bienvenidos, vamos a dejar el micrófono a nuestro pastor, que nos trae la enseñanza en esta noche. Bueno. Bueno. 1, 2, 3. Muy bien. Muy buenas noches. Varones, ¿cómo están? Eso. Uno está bendecido, los demás. Eso. Porque ganaron, ¿qué? Muy bien, pues estamos en la penúltima lección del libro de Daniel. Ya estamos a punto de terminarlo. La próxima semana ya terminamos. Vamos a empezar el ayuno de Daniel. Ahora sí voltearon. No se crean. Ya terminamos la próxima semana, pero nada más rápidamente para recapitular un poco el libro de Daniel, para ubicarnos un poco. ¿Se acuerdan que los primeros 6 capítulos, la primera mitad, hablaban más acerca de cuestiones de aplicación personal, ¿no? De la integridad de Daniel, de la sabiduría de Daniel, de cómo se comportó y cómo el Señor lo fue honrando. Y la segunda parte, los capítulos 7 al 12, hablan de profecía, de cómo van a ser el fin de los tiempos, de escatología, ¿no? Es el estudio del fin de los tiempos, pero también vimos que habló mucho acerca de las profecías del sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que el buen Nabuco, rey de Babilonia, que fue el que trasladó a los judíos a Babilonia en el Éxodo, tuvo un sueño, vio una estatua enorme, una cabeza de oro? ¿Qué reino representaba la cabeza de oro? Babilonia. Y luego tenía un torso con brazos. ¿De qué eran? De plata. ¿Cuál era el que representaba eso? El medo-persa. Y luego un vientre de bronce. ¿Quién era ese? Grecia. Y luego las piernas. ¿De qué material eran las piernas? No. Las piernas de hierro. Y los pies, ahí sí, eran de hierro. ¿Con qué? Con barro cocido. ¿Y qué reino representaban las piernas? Roma. ¿Y los pies? Roma 2, acuérdense. Roma 2. Roma 1, Roma 2. Muy bien. Recordemos que los medopersas fueron los que acabaron con Babilonia, ¿de acuerdo? Después vinieron los griegos. ¿Quién estaba a cargo de los griegos? Alejandro Magno. Eso, Alejandro, ese sí sabe, ¿no? Entonces, al morir Alejandro, que conquistó todo el mundo conocido, ¿en cuántos reinos se dividió? En 4. Muy bien. ¿Quiénes eran los hijos de él o quiénes eran? Sus generales. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran los 4 generales? Ptolomeo, Seleuco, que eran los más importantes, dijimos, ¿no? Ptolomeo, que estaba en Egipto, era el área de Egipto. Seleuco, que era el área de Siria, Babilonia, toda esa área de ahí. Y en medio de esos dos, como punching bag, en medio como amortiguador, estaba Israel, y estaba Casandro y Lisímaco en el norte, que esos realmente no nos interesan para esta historia. Son de mucha importancia histórica, pero no para nosotros en este instante, ¿no? Ok, entonces hoy estamos en la lección 13, un rey voluntarioso, que ha basado en Daniel, la segunda parte. Y esto es lo que les decía, para que nos entendamos un poquito. Recordemos, Ptolomeo era esta área de Egipto, y
Israel que está aquí, pues se lo estaban ahí, a veces lo ganaban los Ptolomeos, a veces lo agarraban los Seleucos, ahí andaba tuya, mía, toma la paz, y ahí estaba, ¿no? Entonces, se la estaban pasando entre los Seleucos. En la profecía bíblica, pero en el fin de los tiempos, la escatología, el que decimos que se parece al que parece el anticristo es Antíoco IV Epifanes. ¿Ok? Entonces, para que cuando leamos ahora esto, nos entendamos bien, Antíoco III Megas fue el padre de Seleuco IV Filopator, pero también fue el padre de Antíoco IV Epifanes. Estos dos eran hermanos. Antíoco mandó matar a su hermano Seleuco. Filopator, yo si fuera Seleuco, me gusta el nombre de Filopator, yo sería Filopator. Ahora soy pastor, pero no, antes Filopator. Y le prosiguió Antíoco IV Epifanes, que a su vez también fue asesinado. ¿Ok? Esto es para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a leer Daniel 11, versículos 20 al 32. 20 al 32. Dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea, está hablando de Seleuco IV Filopator, o sea, el hijo de Antíoco III Megas. Acuérdense que fue asesinado, duró muy pocos años su reino. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Cómo es? Despreciable. Ese es Antíoco IV Epifanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con una inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Cuando leemos príncipe del pacto, estamos hablando en Israel, a los príncipes no eran los hijos del rey. ¿Quiénes eran los príncipes? El sacerdocio. El sacerdocio eran los príncipes de Israel, no los hijos de los reyes. Entonces, cuando dice aquí el príncipe del pacto, está hablando realmente, cuando dice el príncipe del pacto, está hablando del sumo sacerdote, era el mayor de los príncipes. Versículo 23 dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, o sea, contra los de Egipto, con los Ptolomeos. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Subrayen ahí en versículo 26, coman de sus manjares. Versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Subrayen mesa. Mas no servirá de nada, porque el plazo no habrá llegado. Versículo 28, y volverá a su tierra, o sea, Epifanes, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, o sea, contra Israel. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, volverá al sur, otra vez contra los Ptolomeos, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, no le va a ir tan bien en la segunda como en la primera.
porque vendrán contra él naves de Quitim, subrayen naves, y él, o sea, Epifanes, se contristará, y volverá y se enojará, subrayen volverá y se enojará contra el pacto santo. Cuando dice pacto santo es contra Israel, recuerden, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se entenderá es que los que abandonen el pacto con Dios de Israel, Él se va a entender con ellos. O sea, va a haber una relación con los que abandonen el judaísmo. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Se acuerdan cuál es la abominación desoladora? Que ofrecían cerdos en el lugar santísimo, que es una abominación. Con lisonjas. ¿Qué significa lisonjas? ¿Qué significa lisonjas? Barbear, exacto. Del término hacer la barba, ¿no? Del verbo hacer la barba. Dice, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese versículo 32 es para nosotros hoy en día, porque el enemigo con lisonjas nos quiere engañar, nos quiere seducir para que violemos el pacto, pero el que conoce a su Dios se esforzará y no va a caer. Dile que está frente a ti, ¿conoces a tu Dios? Entonces esfuérzate y actúa. Ok. La semana pasada vimos que el versículo 20 habla de Seleuco IV Filopator, y los versículos 21 al 32 se refieren a Antíoco Epifanes. Ambos eran hijos de Antíoco III Megas. ¿Okay? Si recuerdan el capítulo 8, Seleuco IV Filopator era su primer hijo. O sea, así lo tenemos en ese orden. Filopator nació primero, era mayor que Epifanes, pero le sucedió. Dice que heredó más que su trono, heredó un tesoro vacío y una enorme deuda con Roma. Y esta deuda estaba implícita en la referencia al versículo 20 que leímos, cobrador de tributos. O sea, él tenía que levantar tributos para pagárselos a Roma, no para su propio pueblo o para sus propias arcas. Y como dice este mismo versículo, el gobierno de Seleuco IV Filopator duró solo unos años, pues fue asesinado por Antíoco IV Epifanes, a quien los judíos llamaban el loco, quien sabemos que es un tipo del anticristo de los últimos tiempos. Así que en el versículo 21, entra en escena Antíoco IV Epifanes como uno de los reyes del norte que lucha con el rey del sur por el poder. A pesar de haber sido en origen aliados, Ptolomeo y Seleuco, sus dinastías se peleaban entre sí. Entonces, lo que es una generación no significa que va a suceder las siguientes generaciones. La ambición del hombre siempre es mayor que la alianza. Ahora, en el versículo 22, varios comentarios bíblicos identifican al príncipe del pacto como el sumo sacerdote judío Onías III. Si esto es cierto, al ser eliminado por Antíoco IV Epifanes, empieza la peor pesadilla que Israel pudo haber imaginado. Entonces, Onías el sacerdote, el sumo sacerdote, fue eliminado, fue asesinado por Antíoco IV Epifanes. Ahorita vamos a ver cómo fue que lo hizo. En otros aspectos, este rey, o sea, Epifanes, fue estimado hasta cierto punto por un tiempo, como lo será el anticristo. Era un político muy astuto que redistribuyó la riqueza y, por supuesto, ganó apoyo entre las clases más bajas. ¿Okay?
Versículo 24, cuando se fortaleció, invadió Egipto y derrotó a Ptolomeo VI. Entonces, cuando un político, siempre a mí me da mucha risa, no sé si han visto las calcamonías y no quiero atacar a nadie en particular, yo no soy de ningún partido, pero por ejemplo cuando hay una calcamonía que dice, en los carros he visto que dice, ¿por qué nos quieren quitar la educación gratuita? No sé si la han visto algunas. Es una forma de protesta contra la privatización de la educación. A mí me dan ganas de pararlos y que me digan qué parte de la educación es gratuita. O sea, los maestros no cobran, los directores no cobran, los albañiles que construyen las escuelas no cobran, los que venden los blogs, el material, no cobran, el secretario de Educación no cobra. O sea, ¿qué parte? Que me expliquen qué parte de la educación es gratis. Dice, es que tú no pagas. Yo pago impuestos, yo estoy pagando parte de la educación. Entonces, una estrategia, y repito, no eso lo agarré porque es algo que lo podemos ver muy seguido en la calle. Cuando el gobierno te quiere regalar algo, no te está regalando nada. Es tu dinero, son tus ingresos, son tus impuestos. Es más, nos debería de enojar que salgan con ese tipo de cosas. Platicando con algunos políticos, ya saben que cuando hay época electorera siempre visitan a las iglesias y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me preguntaban, me decían, es que vamos a hacer esto, vamos a gastar más en educación. Y dije, ¿para qué gastas más en educación? Mejor lo que ya gastaste, úsalo bien. México es uno de los países del G20 que más gasta dinero en educación, mas sin embargo está al final como el ciento y feria, ¿no? A nivel mundial en cuanto a aprovechamiento de la educación. Entonces el problema no es gastar más, el problema es gastarlo mejor. Ese es lo bueno. Entonces cada vez que un político quiere gastar dinero, es tu dinero que quiere gastar. Y no estoy en contra de los políticos, porque en general es el sistema que se ha creado, de usar el dinero como una herramienta para ganar votos. Entonces, yo siempre les he dicho, mira, a mí me gustaría que, a lo mejor soy muy práctico, a lo mejor yo estoy mal de la cabeza, pero a mí me gustaría escuchar propuestas mejores, como decir, vamos a subir, vamos a mejorar el índice de seguridad a índices del G20. ¿Saben por qué está México en el G20? Es el grupo de los 20, las 20 países más, las 20 economías más grandes del mundo, no industriales, los 20 economías más grandes del mundo. ¿Saben por qué está ahí? Porque somos un chorro de gente que gastamos mucho dinero, es todo lo que hacemos. Pero no tenemos, fuera de eso, ninguno de los parámetros caemos en los primeros 20 lugares. En ninguno de los parámetros, ninguno. Salud, educación, corrupción, nada caemos dentro de los primeros 20. Lo único que caemos es que gastamos mucho dinero como economía y por eso estamos en los primeros 20. Pero fuera de ahí, nada. Yo les digo, danos un plan para decir en 6 años o en el año, vamos a hacer un plan para subir el índice de educación de México de perdido al 20º lugar. Yo creo que ya estaríamos para el otro lado, ¿no? Los gringos están en el 57, ya con que lleguemos al 20º lugar estaríamos nosotros bien. Que el índice de corrupción ya no andemos en el 111 más bajo, sino que lleguemos ahí al 20, o sea, con que entremos todo al 20, ya estaríamos, yo creo que dimos un paso muy grande. No, pero es que no se puede, pues ¿para qué gastas más dinero? Úsalo bien. Entonces, una de las estrategias, y son populistas, es dar dinero. Y así fue como Antíoco IV Epifanes se ganó al pueblo. Empezó a quitarle el dinero a los ricos y se lo empezó a dar a los pobres. Cuando nació David, lo fui a registrar en la empresa para que pues, le tocara su seguro de gastos médicos y todo. Había no sé si han escuchado de Agapito Treviño.
Le dije, ¿cómo se llama el muchacho? Agapito Treviño. Era un caballo blanco. Era un Robin Hood regiomontano, porque le robaba a los ricos. No le daba a los pobres, él se lo quedaba, pero le robaba era al estilo de Monterrey. Entonces, cuando Epifanes quiere ganarse el cariño de los soldados, el populacho, pues simplemente le quita del dinero a los nobles, a los ricos de su reino y se los da a los pobres. ¿Y qué están todos? Felices de la vida. Entonces se fortalece y ya cuando está fortalecido va e invade Egipto y derrota. Puse Ptolomeo VI, pero debe ser Ptolomeo IV. Dice el doctor Charles Swindoll: después de la batalla, ambos reyes compartieron un banquete en el que brindaron y sellaron acuerdos. Ganó Epifanes, pero como quiera hicieron tregua, y por eso les dije que en el versículo 27 subrayaran: en una misma mesa hablarán mentiras. Tuvieron un banquete y se pusieron de acuerdo, pero pues fueron los acuerdos que hicieron. Imagínate ese acuerdo con Epifanes pues no sirven para gran cosa. Entonces, los dos mentirosos eran tal para cual, los dos reyes. Habían encontrado la horma de sus zapatos, por lo que no logró tomar el control de Egipto. Frustrado por una victoria parcial, Antíoco IV regresó a su tierra, pero en el camino volcó su furia contra los judíos. ¿Se acuerdan? Estaba en Egipto, iba regresando a Siria, al lado oriente, y de pasada estaba Israel, y de puro coraje les hizo las de Caín ahí. Y eso me acuerda mucho de muchos varones que no están aquí el día de hoy, que les van mal en el trabajo, tienen un problema en el trabajo, y llegan a casa y se desquitan con la esposa, con el perro, con los hijos, con todo. Y ellos dicen, ¿yo qué culpa tengo? Pues no sé, pero alguien me la tiene que pagar aquí. Alguien tiene que pagar lo que me hicieron en el trabajo. Dice, no, pues ya no vayas a trabajar mejor, ¿no? Porque nos va como en feria, ¿no? En el versículo 28 refleja la horrible pesadilla que vivió el pueblo de Israel. Antíoco IV se propuso en su corazón y en su mente ir en contra de cualquier cosa que se relacionara con la relación de pacto entre los judíos y su Dios. O sea, quiso separar al pueblo de Israel de su pacto con Dios. Eso es lo que siempre Satanás va a querer hacer con nosotros. Si tú estás en el Señor, ya no te puede llevar al infierno, ya nada. Lo único que puede hacer es separarte. Eso se los dijimos a los jóvenes hace unos meses que nos invitaron a compartir con ellos. El enemigo ya no te puede jalar hacia su cancha, pero lo que sí te puede hacer es separarte. Te quiere aislar de tu relación con Dios. ¿Y cómo te va a aislar? Te va a aislar con halagos, con lisonjas, con barba. Tú puedes, óyeme, si este cuate que predica ahí no estudió ni la primaria y tú ya con prepa hecha y todo, no vas a poner la atención a este cuate? Y empieza, tú no necesitas esto, tú puedes, tú sabes, tú no necesitas aquello, todo te lo mereces, todo con el poder de tu firma puedes hacer lo que tú quieras. Estás guapo, ya mentiroso Satanás, ¿no? Estás guapo, las morritas están atrás de ti y todo. Estás robándote de tu juventud a los 60 años. Y te empieza y tú, pues sí, cierto, todo que tanta morrita que está atrás de mí allá afuera y yo aquí solo. Y te empieza a engañar. En el versículo 30 nos habla de la derrota del imperio griego y el inicio del imperio romano, tal como se predijo en el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. La flota romana que había, ¿se acuerdan que les dije que subrayaran ahí? Que había llegado de Alejandría a pedido de los Ptolomeos. Los Ptolomeos dijeron, ayúdanos Roma, ayúdanos para poder pelear contra los Seleucos. Y era el comandante romano Cayo Popilio Lenas. Se encontró con Antíoco IV. El romano le entregó una carta donde le ordenaba retirarse así, mira, de Egipto si no deseaba entrar en guerra con Roma.
Y dice la historia que entonces el comandante romano trazó un círculo en la arena alrededor de Antíoco IV y le dijo que debía responder antes de salir de ese círculo. No es de que al rato te hablo, no. Antes de que te vayas, tienes que responder qué quieres. Y Antíoco IV recordaba claramente la derrota de su padre en manos de los romanos. Por lo tanto, permaneció en silencio, humillado durante un breve intervalo y finalmente accedió y se retiró avergonzado. Este hecho es a lo que se refiere el versículo 30 con la frase se contristará. O sea, como dicen en el rancho, lo chamaquearon ahí, le limpiaron las narices y ahora le va a irse para su casa. Sin embargo, después de esta humillación, Antíoco IV volcó su furia contra los judíos y recompensó a quienes decidieron abandonar el pacto santo. Ventiló su ira contra los judíos, esta vez masacrando a miles de ellos, prohibiendo el judaísmo y convirtiendo el templo de Dios en un altar pagano, en el versículos 30 al 31. Y esta fue la oleada de persecución que llevó a la abominación desoladora. Primeramente empezó hasta prohibir hablar en hebreo. Les prohibió empezar a hablar en hebreo. Y luego les empezó a prohibir las dietas judías. Después les empezó a prohibir las fiestas judías. Los ponían a trabajar en sábado. Y después les empezó a promover las dietas de todo lo que era impuro para ellos, a que lo tuvieran que comer, forzando a los sacerdotes a que si no lo hacían morían. Y muchos decidieron morir, y muchos judíos decidieron morir antes de ensuciarse. Pero fue un choque de ideologías. Ahora vamos a ver lo sucedido en el reino en el versículos 31 al 35. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quién puede ser un violador del pacto? El que ya estaba en el pacto, ¿no? Yo no puedo violar algo en lo cual yo no estaba. Yo no puedo romper una ley bajo la cual yo no estaba. Entonces, en este caso, sedujo con palabrerías lisonjas a personas judías para que violaran el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora en el versículo 36, donde entra en escena otro rey. Si se han fijado durante el capítulo, vemos el camino de gobierno desde Alejandro Magno hasta Antíoco IV Epifanes. Y ese fue el propósito, mostrarnos la historia. Pero ahora da un salto hacia otro rey que ya nos es familiar, pues hablamos de él anteriormente. En el versículo 36 al 39 dice: y el rey hará su voluntad. Este es el nuevo rey. Ya no está hablando de Antíoco IV Epifanes, sino de un rey que viene después de él. ¿Quién es ese rey? El anticristo. ¿Okay? Pasamos de profecía a escatología. Del Dios el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y esto es ya una indicación de que algo ha cambiado aquí. ¿Quién es este rey? En el versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo
el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí es muy interesante este pasaje, porque creemos, cuando escuchamos el anticristo, normalmente decimos, pues va a ser o europeo, o va a ser gringo, o va a ser... Pero lo que nos dice este pasaje es que es probable, no lo apunten por ahí, pero es probable, como dice que va a luchar el rey del sur y el rey del norte. ¿Quién estaba en medio? ¿Quién estaba en medio? El rey del sur va a luchar con él, con ese rey, y el rey del norte va a luchar con ese rey. ¿Quién está en medio? Israel. Y dice que el Dios de sus padres, y el Dios, cuando leen el versículo 37, es D mayúscula. El Dios del Dios de sus padres no hará caso. Es muy probable que sea judío, porque ahí es donde se va a construir el templo. Entonces, recuerdan que dijimos que lo que va a dar el golpe de salida va a ser el pacto que Israel va a hacer para establecer la paz. Ese es el que arranca la última semana, la 70ª semana, la primera parte. Entonces es probable que sea un líder judío que haga la paz, pero después sea atacado. ¿De acuerdo? Ahora, esto es una de muchas especulaciones, ¿no? Por eso dije, no las apunten por ahí, porque pues van a encontrar buenos doctores de la Biblia que hablen de muchas diferentes posibilidades. Esta es una buena posibilidad. El comentario bíblico de New American Commentary agrega: la indicación más clara de que este rey vivirá en los últimos días es la resurrección de los santos, que ocurrirá inmediatamente después de que Dios libere a su pueblo del poder de este maligno individuo. Eso está en el siguiente capítulo. En realidad no debe sorprendernos encontrar una descripción del anticristo en un contexto que habla de Antíoco IV, dado que ambos opresores del pueblo de Dios ya han tenido lugar prominente en las profecías de Daniel. Por lo tanto, Gabriel habría dejado de hablar de Antíoco y había comenzado a hablar de aquel a quien más se asemejaba. O sea, era un tipo. Todo lo que hizo Antíoco Epifanes IV lo va a hacer, lo hará el anticristo reloaded, ¿no? O sea, versión 2. Así que del versículo 36 en adelante se presenta el más notorio tirano que jamás vaya a vivir en la historia de la humanidad. El gobierno de este malvado rey no durará ni un milisegundo más del tiempo que Dios le ha predeterminado. Por eso es decir, hasta para esto hay un tiempo. O sea, nada sorprende a Dios, nada le mueve la agenda. Él sabe exactamente todo lo que va a suceder. El anticristo hará cosas terribles mientras pueda. La furia de Satanás explotará en su máxima medida porque sabe que su tiempo se acaba. El versículo 41 dice: Israel será el punto clave de esta horrible guerra en ese tiempo, y muchos judíos huirán a refugiarse en naciones gentiles. El comentario bíblico de New American Commentary considera que Apocalipsis 12, 14 al 16 es una referencia de este tiempo. Si lo leemos, Apocalipsis 12, 14 dice: y se le dieron a la mujer es Israel, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente Satanás, al desierto, huyendo a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, o sea, 3 años, y la mitad de un tiempo, medio año, o sea, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Habla de la persecución que sufrirá Israel por el anticristo. Ahora recuerden que Satanás no es omnipresente como Dios. Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que
Con eso en mente, el lugar más importante donde podía estar durante ese reino en particular que acabamos de estudiar es donde estaba Antíoco IV para influir en las decisiones. Satanás siempre está detrás, lo vimos en otros estudios, manipulando personas, pero es uno a uno. Puede tener demonios, puede tener ángeles caídos influyendo en personas, pero es uno a uno, no es omnipresente como Dios. ¿Se acuerdan de las huestes celestiales que es de Dios? Son los ángeles, son el ejército de Dios. Bueno, pues también están las huestes de maldad. Así que detrás de cada, ¿se acuerdan que vimos que detrás de Persia había un espíritu? Detrás de Grecia había otro espíritu. Entonces, y el ángel de Dios estaba luchando contra esos espíritus, son espíritus fuertes. Entonces, cada región, cada territorio tiene un espíritu satánico que está apoderándose de esas áreas. Los vicios están determinados por ese tipo de espíritus, se determina ahí. Los vicios de Mexicali no son los mismos vicios, por ejemplo, de Guadalajara o de Tijuana o de París. ¿Sí me explico? Son diferentes los vicios porque son diferentes los espíritus que están influyendo ahí. Mexicali tristemente tiene la honrosa o vergonzosa, depende de cómo lo veamos, reconocimiento que es per cápita donde más alcohol, más cerveza se consume. Entonces sabemos qué tipo, tenemos un borrachín aquí de espíritu, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Y el agua no enfría nada, ¿no? Ahora sí que vamos a trazar ciertos paralelos entre lo que hemos estudiado y la manera en que Satanás trabaja con nosotros hoy en día, porque vivimos en un tiempo de guerra espiritual cada vez más intensa. Estamos viviendo un tiempo de creciente depravación y de creciente oscuridad. Así que veamos algunas similitudes y nos basaremos en las pequeñas escenas que acabamos de estudiar en los versículos 31 al 35. En Daniel 11:31 dice que cese del continuo sacrificio. Antíoco IV hizo que los judíos dejaran de ofrecer sacrificios a Dios, y esto tuvo muchísimas repercusiones, pero la mayor era lograr que se sintieran lejos de Dios, apartados de Él. Ahora, si lo llevamos al día de hoy, cuando yo ofrezco sacrificios a Dios, ¿quién está sirviendo a quién? ¿Quién está sirviendo? ¿Yo a Dios o Dios a mí? Cuando yo ofrezco sacrificios, o sea, yo estoy tomando mi tiempo, yo estoy tomando mis recursos, yo estoy tomando mi esfuerzo para ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, yo soy el que estoy haciendo la acción ante Dios. Yo estoy sacrificando ante Dios, yo estoy ministrando a Dios. ¿Entendemos eso? Eso es algo normal. Hoy en día está la ideología de que es al revés. Dios nos está ministrando a nosotros. Nosotros nada más tenemos que orar y pedir lo que se nos pegue la gana, y Dios tiene el deber de actuar en consecuencia. ¿Sí se han dado cuenta de eso? O sea, tú pide y se te va a dar. Tomamos ciertos versículos de la Biblia, los manipulamos y los utilizamos para nuestro propio beneficio. Y en lugar de que nosotros sirvamos a Dios, ahora es Dios el que nos sirve a nosotros. Y eso es un espíritu muy fuerte que está en la iglesia hoy en día. Porque lo que quiere Satanás es que dejes de sacrificar. Dejes de sacrificar. En Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense todas las comas: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién es el que tiene que estar sacrificando? ¿Yo o Dios?
Dios ya lo hizo por nosotros, Él sacrificó a su Hijo. Ahora nosotros tenemos que estar sometiendo nuestras vidas para servirlo a Él. Pero ahora estamos en la teología de que Dios tiene que bendecirme, de que me tiene que dar una casa de 3, 4 recámaras, que tengo que tener 3 carros, que tengo que tener 2.7 hijos, que tengo que tener una mascota que no coma mucho, que no me debe de calor, que tengo que salir de vacaciones cada año. Todo está para servirme a mí. Si tú tienes ese tipo de pensamiento, vas a tener una relación con Dios muy frustrante. La voy a ventanear a mi hija, platicando con mi hija, ella batalla mucho con matemáticas y le dije, mira, Moni, si tú tenía un examen, supe que tenía un examen al día siguiente, me dice, ya estudié matemáticas, ¿ya estudiaste bien? Sí. Bueno, pues mira, si sacas un 9, sacas 9 o más, yo te regalo una de sus cositas, de sus muñecas que le gustan mucho, ¿no? Y me encanta que sea femenina, entonces yo te regalo algo para tus muñecas. Vas a la Walmart, $20 cuesta, ¿no? Lo que tú quieras. Ah, pues feliz. Me dice, ¿y si saco menos de 9? Bueno, pues si sacas 9 a 8, pues nada. O sea, y si sacas menos de 8, pues te quitamos tu muñeca. Ah, pues póngase a estudiar. Póngase a estudiar. Y me dice, ¿y si saco 10? Esta es abogada, mano. Dice, ¿y si saco 10 así limpiecito? Ah, bueno, pues mira, si sacas un 10 limpiecito, entonces te doy a escoger 2 cosas. Porque es un premio. Porque sé que batalla con esta materia, ¿no? Será una forma de estarla impulsando. Estoy hablando que eran las 5 de la tarde y al día siguiente tenía el examen. Órale, pues y se regresó y pues resulta que no había estudiado bien, ¿no? Se puso a estudiar y en la mañana se levantó y estaba estudiando y ya en la tarde la recojo. ¿Y cómo te fue, Moni? Iba con la cara así. ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo te fue? Me saqué un 9. Digo, oye, pues súper bien, pues era súper bien. Dice, no, pero es que yo quería el 10. Bueno, Moni, pero es que entiende que no estudiaste suficiente. Pues sí estudié. Pues si no es lo mismo estudiar todo el bimestre a estudiar el día anterior, la tarde anterior y el día siguiente. O sea, para haber estudiado, sí, es que le saliste muy bien y te ganaste tu premio. No, pero es que yo quería las 2 cosas y no sé qué. No. Para no hacerles el cuento más largo, en la noche que estaba ya metiéndole en la cama, estaba orando con ella y todo, me dice, papá, ¿por qué siento que a veces mis oraciones no llegan más allá del techo? Dije, caray. Dije, no sé, ¿por qué dices eso? Dice, porque anoche yo estuve orando porque me sacaron un 10. Y me saqué un 9 nada más. Dije, bueno, amor, Dios te va a ayudar, pero no te va a recompensar que no hagas nada todo el bimestre y que la última tarde te quieras poner a estudiar para ganarte 2 premios y que salgas. Lo que te está diciendo Dios es de que tienes que ser constante en tus estudios, todos los días echarle ganas, no como si fuera el último día. Eso es lo que te está diciendo Dios. ¿Tú crees, papá? Te lo aseguro. Y muchas veces así somos, como mi hija, pero mi hija tiene 10 años. Y estamos como niñas de 10 años orando a Dios, Señor, que me saque la lotería. Señor, quiero un Mercedes-Benz, último modelo, paquete, piedra de tropiezo. Y no lo da. Dice, pues Dios no existe. Y Dios dice, sí, pero te voy a dar. Dice, por eso Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darme maromas? No, porque pides para gastar en tus deleites. Por eso. Porque no estás sacrificando. Quieres que Dios te sirva a ti, te ministre a ti. Esa es la gran diferencia. Entonces no debemos de caer en eso. Fuimos llamados a hacer sacrificios vivos. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz una vez al año.
cada día y sígame. ¿Por qué dice todos los días? ¿Una cruz para qué sirve? ¿Para qué sirve una cruz? Para morir, para matar a alguien. ¿Y por qué a diario? Porque diario nos vivimos otra vez, nos pasamos de vivos todos los días. Nos morimos y luego nos revivimos nosotros mismos. Entonces, este versículo 25, ahí subráyalo en la Biblia de tu persona que está junto a ti, porque es bien importante que lo mantengamos. Es todos los días. Negarme a mí mismo. ¿Y qué me tengo que negar? ¿Qué me debo de negar? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Son muchos los deseos de la carne. ¿Qué cosas? Pues cada quien llene el espacio en blanco, ¿no? Según el Espíritu les da a entender, ¿no? Timoteo 3 del 1 al 5 dice: ¿qué clase de influencia enemiga está detrás de las personas con estas características? Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿De quién? Avaros, vanagloriosos, no empiecen a voltear al blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, de Dios, o sea, de alguien que ama a Dios, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién es ella? La piedad. Exacto. Mira, Alex sí sabe. La piedad. ¿Qué es la piedad? No. En español está muy mal traducida. Bueno, la usamos mal. Los que saben inglés me gusta mucho cómo la usan. Se llama godliness, o sea, el carácter de Dios. La piedad es tener el carácter de Dios. Eso es tener piedad. Esa es la piedad. Muchos dicen: piedad, no me maten. No tiene nada que ver con eso. Es tener el carácter de Dios. En inglés lo hacen perfectamente, es godliness. Pero la gente que sea todo así te está diciendo: no, tú no te tienes que parecer a Dios. Tú eres hombre. Dios sabe que eres carne. Te sacan uno que otro versículo por ahí, ¿no? Y la carne es débil, aunque en el espíritu tú quieres, pero la carne, hermano, la carne es débil, hermano. Usted dele a la carne lo que necesita. Todo esto se resume en lo mismo: egoísmo. Y el egoísmo es la exaltación de yo. Viva yo. En ese mismo enemigo de Dios. Por eso hay tanto divorcio hoy en día. Por eso realmente hay tanto divorcio, porque todo me lo merezco yo y esta es accesorio, ¿no? Mi esposa es un accesorio que si deja de estar guapa, pues la cambio. Que si llega a tener 40 años, pues la cambio por 2 de 20. Y todo, se ríen, ¿verdad? Pero soy yo. Mis deseos, mis gustos. Decía un amigo que cuando iban de vacaciones decía: a ver, ¿a dónde quieren ir, hijos? Pues yo, aquí vamos a decidir todos. O sea, quieren ir, porque no voy a decir de qué, dónde era, pero voy a inventar un nombre. Era de Nayarit, por así decirlo. No era de ahí, pero estoy inventando. Decía: o sea, podemos ir a Disneylandia, podemos ir a Cancún, o vamos a Nayarit. Y todos, pues vamos allá, pues ya les vendió la idea mal, ¿no? Entonces, no, porque vamos a Cancún. No, pues ustedes tienen dinero para ir. No, pues yo soy el que tengo el dinero, entonces vamos todos a Nayarit. Que se quiera ir a Cancún, váyase solo a Cancún, pero yo voy a Nayarit y me llevo a quienes quieran ir conmigo a Nayarit. Entonces, todo era a través de él, nada más, ¿no? Es la misma influencia que te dice: hagas lo que hagas, siempre piensa en ti primero.
Y hoy en día tenemos una invasión de la doctrina del egoísmo. Chequen nada más ahí en el internet, ¿no? Es importante que entendamos que podemos vivir siendo salvos por haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, pero sin cumplir nuestro llamado. O sea, puede ser salvo, pero inútil. Puede ser salvo, pero intrascendente. Nuestro propósito en esta tierra. El enemigo es tan astuto que no necesita que neguemos a Cristo para lograr que perdamos nuestro propósito y llamado en esa tierra. Solo necesita volvernos personas egoístas. Si perdemos la vida de sacrificio, perderemos nuestro llamado. Porque estamos pensando nada más en mí, en mí, en mí. Y no pensamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. No vamos a perder nuestra salvación, pero sí nuestro llamado. ¿Conocen a personas que no hacen nada por nadie más? Cristianos. No están en un ministerio, no sirven en un ministerio, no abren sus casas, no evangelizan a nadie, están calentando el asiento nada más. Y su asiento, ¿no? Porque esta es mi silla, nadie se siente en mi silla. Ahora, no tenemos que esforzarnos para ser egoístas. ¿Sí se han dado cuenta que no tenemos que esforzarnos? Ya somos egoístas. Ya pensamos, la mejor persona que yo conozco soy yo. Esa es la forma que pensamos naturalmente. Es un esfuerzo dejar de hacer eso. Y cada vez que dejas de hacer el esfuerzo del sacrificio, ¿a dónde te regresas? De chicos, espero que ya no de grandes, de chicos han querido subir las escaleras eléctricas al revés. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para subirlas? Más rápido que la velocidad de lo que viene, ¿no? Entonces, tu egoísmo es esa escalera que te quiere jalar hacia abajo. Y tu esfuerzo en el sacrificio es tu esfuerzo yendo más rápido que eso para subir. Tú dices, no, pues yo voy bien rápido, ya voy alcanzando, voy a descansar, déjame tomo un homenaje, una foto aquí, selfie para ver, para que vean lo que bien estoy sirviendo. ¿Y qué estás haciendo? Te estás yendo otra vez para abajo. En el momento en que paras, regresas a donde estabas. No hay estática, no te permaneces estático. Dices, no, es que me tomé un año sabático de 10 años, ¿no? Entonces, ahorita no estoy sirviendo. Y creemos que estamos estáticos, que quedamos exactamente donde nos dejamos. Y si la ley de la escalera eléctrica es verdad, ¿dónde andamos? Lejísimos. Tenemos que empezar a volver a regresar. Entonces, la vida del cristiano es de continuo movimiento. O te esfuerzas para ir hacia el destino que Dios tiene para ti, o crees que te paras y tu misma naturaleza te regresa a de donde saliste. Y cuando dices, es que Satanás me engañó, y Satanás dice, yo solito se fue para abajo este cuate. Yo ni las manos le metí. Este no necesita ayuda para caer. Entonces es una vida de egoísmo contra sacrificio. Nuestro llamado como hombres conforme al corazón de Dios está del lado de la vida del sacrificio vivo. Una vida que se da para Dios y para los demás. Y el enemigo hará todo lo posible para atraparnos en el egoísmo, para que cese, así como a Antíoco, para que cese el sacrificio, para que cese el sacrificio en tu vida. Ahora, yo quisiera decirles que todos los días de mi vida, los 365 días del año, yo me levanto con unas ganas de leer la Biblia y estoy con los ojos así de pelones leyendo y tengo unas ganas de orar siempre. Yo quisiera decirles eso, pero hay veces que, sobre todo los sábados después de la velada de oración, no estoy tan fresco. Y es un sacrificio hacerlo, es un sacrificio. Pero uno, Dios lo merece, y dos, yo lo necesito. Dios lo merece y yo lo necesito sacrificar.
Porque si yo no me sacrifico, entonces me exalto. Esa es la verdad. Si yo no me estoy sacrificando, mi naturaleza caída se empieza a exaltar y me empiezo a creer cosas que no soy. Satanás hace todo lo posible en los últimos tiempos para suspender las vidas de sacrificio. Su lema es: no hagas nada que te cueste mucho. Ay, llévatela tranquilo. Para eso le pagan una lanota al pastor, para que él haga todo. Para eso gana los billetotes que gana el pastor. Sin embargo, el costo es muy alto. Nos costará nuestro llamado y el propósito en la vida. ¿Estás dispuesto a perderlos? La verdad, yo no. Imagínate llegar a la presencia de Dios y que te diga: ¿qué hiciste? Pues agarré el sol, así como en la rama. Te voy a decir algo que no des codazos a nadie ni te sientas aludido, pero mucha gente no hace nada en el ministerio. Uno, porque quiere que un ángel con sus 7 alas llegue aleteando y te diga: oh, Hugo, amado en el cielo, tú has sido creado para poner sillas en todo esto y pondrás las mejores sillas. Ok, pues ya voy a poner sillas, ¿no? Y ahí se quedan toda la vida esperando que llegue el ángel con la revelación, ¿no? El ángel, y tiene que ser el ángel Gabriel, no cualquier otro ángel. Tiene que ser el mero mero. Hay otros que quieren que cuando sea de predicar en estadios, ahí sí yo le entro. Mientras aquí estoy sentado, nomás aquí, hasta que el pastor vea cuánto potencial hay aquí en mí. Porque ahorita me está desperdiciando, ¿no? Pero si fuera pastor de verdad, si eso hubiera revelación, sabría que yo soy el ungido aquí. Tamaño de unción tiene el que está aquí, ¿no? Pero como no es muy ungido este pastor, entonces pues ahí se lo pierde, ¿no? Y ahí tenemos muchos, ¿no? Muchos tipos, pero estamos esperando. O me da flojera, o me da miedo. ¿Qué pensarán de mí? ¿A ti qué te importa qué piensen de ti? Y hay unos bien, no hombre, bien santos. No, yo los admiro mucho. No, es que yo no quiero servir porque he tenido una tan mala vida que no, yo no quiero ser tropiezo para nadie que entre. Sí, cómo no. Yo doy gracias a Dios que me sacó de Monterrey y me mandó para acá. Pero ya la verdad es que tenemos muchas excusas, pero son eso nada más. Excusas que no vuelan delante de Dios. Ahí más o menos por ahí, hay un buzón blanco, si lo ven ahí. ¿Ahí por donde va Fernando? Ese. Hay unas hojitas a un lado, al lado izquierdo de ese buzón blanco, donde tú lo llenas y tú dices que quieres servir en domingo. Entonces ahí lo llenas. No, pues yo soy tal y ya tal, bailo bien, samba y todo eso. Entonces, todos tus dones, todo. Y más o menos donde quisieras, si ya sabes más o menos qué área es tu llamado, pues lo puedes poner ahí. Y si no, dicen donde sea, man. O sea, yo aquí me apunto y lo depositas ahí. Y en unas 2 o 3 semanas, en lo que tanta gente que llena esa cosa, lo procesamos, lo mandamos a Nueva Delhi. Ahí lo están unos indios ahí procesando tanta información. Se les contacta. Se está riendo. Ahí se les contacta para que empiecen a servir, pero la realidad de las cosas es que es un compromiso servir, o sea, es empezar, y una vez que empiezas a servir, es para toda la vida, es para toda la vida. Me encanta nuestro pastor que dice, ya él ante el IMSS está jubilado, pero un pastor nunca se jubila.
nunca se jubila. La jubilación es el día en que Dios te llama a su presencia. Ese es el día de su jubilación. Los pastores que más admiro son los que se han jubilado predicando. Imagínate qué precioso. Un pastor que yo estimaba mucho, lo estimo todo su recuerdo, estaba predicando, dijo, espérenme un momentito, se sentó y ahí se fue la presencia del Señor. Qué hermoso, un domingo trabajando. Y eso no nada más es para los pastores, es para todos los cristianos. Había una persona hace muchos años en Amistad que tenía 85 años. Y su ministerio era ir a predicar a los asilos de ancianos, a los ancianos de 60, de 70 años. Él iba y les predicaba. Le decía, anímense muchachos, esta juventud de ahora, dice, no. No agarran la onda, estamos para servir al Señor. 85 años y se murió en el servicio del Señor. No nos vayamos tan lejos. La señora Josefina, la maestra Josefina, todos los domingos, ¿a qué hora llega, varón? Antes de las 8. Llega, tiene pegándole a los 90 años. 91, ¿no? 92 años. Todos los domingos aquí está. Llueva, truene, relampaguee, esté enferma, ella viene. Eso es un testimonio para nosotros. No, como que ya por Tijuana va a llover. No, yo me quedo aquí. A veces que me agarre el agua, mano. No, estoy muy desvelado. No, ya no llego a la sexta, de la cuarta, ¿no? Ya aquí me. Ya me perdí yo aquí. Marcos 14, 3, 6 y 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique. Pues habla acerca de la mujer que rompió un vaso de alabastro de perfume muy costoso. Ella lo rompe y unge los pies del Señor Jesús. Los pies y la cabeza. Y muchos se enfurecieron diciendo, pues es que gastó demasiado dinero por él. Y Jesús dijo, hizo la mejor inversión. Dice, donde quiera os digo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahí está en los evangelios. Imagínate lo que tú hayas hecho. 2000 años después se sigue predicando, se sigue enseñando. ¿Qué impacto tuvo? Y ella no era una mujer de las más, no deja tú riquillas, de mejor nota, ¿no? O sea, se infiere que no era de muy buena nota su estado social, ¿no? Su estatus social. Y ella pudo haber dicho, no, pues cuando yo aquí me espero hasta que salga o a que haya una buena oportunidad. Ella no le importó. Se metió, rompió hay un estudio que dice que probablemente ese era parte de su perfume que usaba para prostituirse, para atraer. Y dice, esto lo rompo aquí, no rompiendo también con su vida vieja, su oficio. Dice, lo rompo y tan es así, lo ofrezco en sacrificio al Señor. Ella lo pudo haber vendido, ya lo dejo, pero lo vendo. No, ya dijo, esto es para el Señor, porque se usaba para mal, pero ahora es para ungir los pies del Señor, para ungir al Señor. Y lo sacrifico. Y nuestros actos más memorables deberían ser los actos de servicio al Señor. Cuando tú te recuerdes mi momento más sublime en la vida fue cuando serví al Señor. Este acto de servicio del Señor. Tus mejores recuerdos son de cuando serviste al Señor. David entendió este concepto y dijo, no ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. Cuando iba a construir el templo, dijo, yo te regalo. No. Si no me cuesta, no lo valoro. Yo lo pago. Voy a pagarlo. Daniel 11:32, la seducción de las lisonjas. La lisonja habla de engañar, es manipular, es la forma en la que el enemigo trata de inflarnos
para desviarnos de nuestro curso y hacernos más egoístas. La palabra hebrea que se traduce seducirá significa profanar, manchar, contaminar, corromper, ser malvado, ser hipócrita. Ahora, ¿han visto esto? ¿Sí conocen a alguien esto? ¿Sí, en algún lugar han visto eso? Ponemos nuestra mejor cara en el Facebook. No, hombre, todos son santos, ahí hasta ponen versículos y cuanta cosa. Y no, ponemos hipócritamente nuestra mejor face en el Facebook. Yo a veces lo veo porque me encanta checar los Facebook de la gente, porque ahí veo todo, pero hay una parte que dice, ¿en qué estás pensando? Hombre, si supieran lo que estoy pensando, no lo quiero poner de lo que estoy pensando. Pero hipócritamente ponemos lo que no estamos pensando, ponemos lo que queremos que la gente piense que nosotros estamos pensando. Ponemos nuestra fachada para que la gente piense que somos algo que no lo somos realmente. Cuidado con lo que lees en el internet. Alguien me mandó algo que me dio mucha risa. Resulta que hay gente muy seria que están tratando de demostrar que la tierra es plana, ¿no? Y hay hay todas las 200 razones por cuales la tierra es plana, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Que está plana, pero bueno, ahora el problema no es que falta información, no, es que hay demasiada información y tenemos que saberla filtrar. Por eso cuiden sus mentes a la hora de estar en internet, por más de una razón. Si Satanás no puede hacer que dejes de amar a Jesús, hará todo lo posible para que seas hipócrita, para que aparentes algo que no eres. Una persona decía, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y alguien contestó, eso es falso, todavía hay lugar para ti. Ahora, ¿cuántos han venido todos los miércoles del estudio de Daniel? Levante la mano, el que ha venido todos los miércoles. ¿Que han venido todos los miércoles? Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios. Ahora, me imagino que han tenido contratiempos, ¿no? O sea, se ha presentado cosas que partido de Tigres contra cosas importantes, ¿no? Cosas importantes. De Cholos, no, eso no es importante. Algo importante realmente. Pero no, y hay cosas, pero dices tú, yo valoro. O sea, si le aplicas valor a esto, o el domingo, ¿cuántos saben que hay 20,000 cosas que pudiéramos hacer los domingos en lugar de estar en la congregación? Porque no sé si es el caso de ustedes, pero en mi caso, el ir a la congregación no es 1 hora y media. El ir a la congregación es mínimo 1 hora y media para arreglarse, porque tenemos las niñas y todo. Y luego venir para acá. Y cuando vengo con la familia, yo le digo a Mónica, me da mucha risa porque digo, cuando yo vengo solo aquí, yo termino y como cuchillo caliente en mantequilla, ahí me pela, yo me voy. No. Vengo con Mónica, 1 hora y media aquí, se queda platicando. Y luego otra hora por allá. Y luego me dice, ¿por qué no platicas con nadie? Pues yo le platico, oye, ¿cómo estás? Bien, pues está bien, ¿qué quieres que yo diga? Pues estoy mal, pues no, sí, pero está bien. ¿Qué más? ¿Cómo está la América? Pues a mí qué me importa. No se crean. Pues no tenemos, yo por fin ya agarro a alguien, lo mareo y todo. Ya vámonos, no tenemos que. Oye, me estoy aquí platicando de las bondades de. Entonces, para nosotros en la casa, el domingo es todo el día. El domingo es del Señor, todo el día, todo el día. Prácticamente no hacemos otra cosa más que estar con cosas relacionadas con la iglesia, con el Señor. No lo agarramos nada más como que es 1 hora y media, sino es todo el día. Ya vamos a terminar, no se preocupen. 11:32b dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. O sea, no se va a dejar engañar. Esforzarse significa ser fuerte, ser valiente, ser firme. Significa agarrarse con fuerza.
¿De qué te tienes que agarrar con fuerza? ¿De qué? De las doctrinas. Es una palabra que no se usa muy hoy en día, pero las doctrinas son las enseñanzas. Porque la palabra, pues ahí me duermo con la Biblia, ¿no? Estoy bien agarrado de la palabra. No, sino es las enseñanzas, la sana doctrina, dice la palabra de Dios. Tenemos que agarrar la sana doctrina y conocerla. Y ahorita es una mala palabra, doctrinas en iglesias modernas. ¿Por qué? Porque eres legalista, porque todos tenemos que hacer lo que se nos pegue la gana, porque somos libres en Cristo, hacer lo que querramos. Y eso no es sana doctrina. Sana doctrina es las enseñanzas de los apóstoles, que es lo que nos escribieron. Entonces, estar firme, ser fuerte, no movernos ni a derecha ni a izquierda. Si estás batallando contra el enemigo en alguna área de tu vida y te aferras a la mano de Dios, lo podrás derrotar. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Nueva Versión Internacional dice: mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará grandes proezas. Estamos destinados a hacer grandes cosas para Dios. Cuando nos aferramos fuerte a la mano de Dios, no tendremos idea de lo que podemos lograr. Daniel 11:33: los sabios del pueblo instruirán a muchos. Aquí hay un punto donde tenemos que tener mucha reverencia al pastor. A mí me encanta cuando estoy ahí de repente en la calle y veo que viene el pastor. El pastor no le van a decir, pero es medio rejego. Pero él viene cruzando la calle y llega un varón y le dice: pastor, déjeme, le agarro le cargo la maleta, el portafolio. No, y será. ¿Por qué? No es porque no pueda cargarla él. No es porque esté. ¿Por qué es? Lo están honrando. A su líder de mesa, tráiganles papitas, díganle: ¿qué papita te gusta? ¿Qué refresco te tomas? ¿Qué te tomas? ¿Qué hay? Y no lo digo de broma, no lo digo de broma. Vivimos en una sociedad de deshonra. Vivimos en una sociedad de deshonra, donde nos la pasamos insultando a nuestro presidente, nos la pasamos insultando a nuestros gobernantes, nos la pasamos insultando a nuestras autoridades espirituales. Insultos, deshonras. Eso Dios no lo aprueba. Tú honra a tus autoridades y Dios tratará con ellos. Yo no conozco al presidente. Vamos a ir a compartir en Semana Santa a México y voy a llevar a Moni. Y me decía: y voy a ver a Peña Nieto. Pues no sé, hermano, pero no lo conozco. No sé si es buena gente, si es mala gente, pero es mi presidente y lo tengo que honrar como tal. Podré no estar de acuerdo con las acciones, pero con la persona se merece todo mi respeto. Puedo criticar las acciones, pero no a la persona. Y lo único que yo veo en las redes sociales son insultos a la persona. No hablan nada acerca de un análisis crítico, un análisis profundo de las acciones. Simplemente es esto, así, así. Ahora, yo ni lo defiendo, simplemente yo me apego a lo bíblico. La palabra de Dios dice que tenemos que honrar a nuestras autoridades y eso es más que suficiente para mí. Cada quien tomará sus decisiones. Le repito, ni soy de un partido, ni del otro, ni del otro. Yo soy apartidista completamente. 11:34: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. Muchos que no son sinceros se juntarán a ellos con barberas. Vamos a leer. Si el enemigo no logra vencernos, tratará de unírsenos. Ahí está en Esdras, cuando no pudieron dejarlos de hacer las construcciones en Jerusalén, la reconstrucción. Pues nos metemos con ustedes. Y al final de cuentas, el enemigo estaba metido en el templo viviendo. Que tiene su departamento ahí. ¿Se acuerdan que nos lo vimos en Nehemías? Ya tenía su depa ahí puesto en el templo de Dios. Y ya por último, en versículo 11:35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, y hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
algunos de los sabios caerán. Significa que harán alguna tontería, pero quisiéramos que significara que si hemos hecho una tontería, eso sirva para depurarnos, para limpiarnos y todo estará bien. Pero eso no es lo que significa. La gente sabia no hace tonterías. Esa es la razón por la cual tú y yo debemos de orar para ser hombres sabios. La gente sabia no tiene momentos, lapsus mensus. O sea, tenemos que estarnos cuidando. La gente sabia se está cuidando continuamente. Santiago 1 dice que quien necesita sabiduría la pida y Dios la dará abundantemente. Pero que no dude y crea que Dios le dará lo que le pide. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Estás en aflicción, no se compara con la gloria que viene. Y no te conformes con una gloria temporal aquí. Es que me va a hacer justicia la revolución, es que no se compara con lo que viene delante para la eternidad. 2 Corintios 4:16-18 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este versículo es el que mata, que es que la fe, es que tú no has visto el carro último modelo que Dios tiene, pero tú tienes fe en lo que no. El carro último modelo que tienes en el futuro se va a quedar aquí, no es eterno. No es eterno. La casa que tú quieres no es eterna. La morra que tú quieres no es eterna, a menos que conozca al Señor, entonces ya será eterna. Pero, ¿sí me explico? Ponemos nuestros anhelos, nuestros deseos en las cosas temporales, y si lo hacemos así, nos estamos dejando engañar por Satanás y nos perdemos de lo eterno. Según la palabra de Dios, las aflicciones son problemas temporales que nos ayudarán a ver con una perspectiva eterna la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por cada varón que está aquí, Señor. Gracias por cada familia representada aquí, Padre. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, primeramente el que habla en este momento, tú nos des una sabiduría de lo alto, Señor. Una sabiduría para poder distinguir lo eterno de lo temporal, Señor. Y que nuestro corazón esté fijo en las cosas eternas, Señor. Entendemos que necesitamos cosas temporales, Señor, pero esas dependemos completamente de ti, Señor. Pero nuestro anhelo son de las cosas eternas, Señor. No nos dejes, Señor, perder tiempo por estar afanados por adquirir cosas, Señor, o por estar petrificados por el qué dirán, por la carrilla que nos puedan llegar a dar. Que eso no nos detenga, Señor, que nos aliente y nos empuje el servirte a ti, Señor, el amarte a ti, Señor, el conocerte más a ti, Señor. Que nuestros puntos altos sean el servicio a ti. Gracias te doy por cada varón, Señor, que todos los días nos levantemos en las mañanas decididos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. No sé si, Leobardo, quieres continuar. Sí. El micrófono a Leobardo, por favor. Bueno, pues, ¿qué les pareció el mensaje? Muy fuerte, ¿verdad? Necesitamos meternos de lleno, buscarle más al Señor para que podamos vencer al enemigo. Si Él no nos puede vencer, decía ahorita el pastor, se nos va a meter para meternos a un desánimo y entrar en una hipocresía. Pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. El Señor ya lo venció,
Él ya está derrotado, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al área de la... ¿Tienes algo más? Sí, un aviso así rapidito. Antes que nada, líderes de mesa que no pudieron estar por alguna razón en la reunión de las 7, no se vayan a ir, por favor. Necesitamos dar una información importante. Y de igual manera queremos compartir con ustedes lo que el Señor hizo. Queremos, si ustedes recordarán, hace 4 meses aproximadamente, casi 5, iniciamos con el proyecto de la reforma, la primera iniciativa de reforma en la historia de México, en la cual pues realmente fue un sueño que por muchos años estuvo cobijando y que posteriormente pues Dios dio los tiempos y que muchos de ustedes fueron parte en ese apoyo de oración primeramente y de apoyarnos en la recolección de firmas, y que muchos de ustedes estoy seguro que firmaron, donde mandaban a nuestro Senado de la República pues el deseo de que nuestra Constitución sea cambiada. Queremos compartir con ustedes que el día de ayer estuvimos entregando ya esta iniciativa, y quisiera compartir con ustedes unas fotos. ¿Sí tienes las fotos por ahí? Si es tan amable. Ahí vamos, el día de ayer estuvimos, íbamos rumbo al Senado de la República, representantes de diferentes estados de la República. El señor más alto es el licenciado Juan Dabdú, que es el presidente del Consejo de la Familia, un hombre que realmente ha entregado su vida. Sus generales, excelente, excelente. Muy bien, vamos a... Ahora, ¿cuáles eran los 4 generales? Ptolomeo, Seleuco, que eran los más importantes, dijimos, ¿no? Ptolomeo, que estaba en Egipto, era el área de Egipto. Seleuco, que era el área de Siria, Babilonia, toda esa área de ahí. Y en medio de esos dos, como punching bag, en medio, como amortiguador, estaba Israel, y estaba Casandro y Lisímaco en el norte, que esos realmente no nos interesan para esta historia. Son de mucha importancia histórica, pero no para nosotros en este instante, ¿no? Ok, entonces, hoy estamos en la lección 13, un rey voluntarioso, que ha pasado en Daniel la segunda parte, y esto es lo que les decía, para que nos entendamos un poquito. Recordemos, Ptolomeo era esta área de Egipto, y Israel, que está aquí, pues se lo estaban ahí, a veces lo ganaban los Ptolomeos, a veces lo agarraban los Seleucos, ahí andaba tuya, mía, toma la paz, y ahí estaba, ¿no? Entonces se la estaban pasando entre los Seleucos. En la profecía bíblica, pero en el fin de los tiempos, la escatología, el que decimos que se parece al que parece el anticristo es Antíoco IV Epifanes, ¿ok? Entonces, para que cuando leamos ahora esto, nos entendamos bien, Antíoco III Megas fue el padre de Seleuco IV Filopator, pero también fue el padre de Antíoco IV Epífanes, rey de Babilonia, que fue el que trasladó a los judíos a Babilonia en el Éxodo. Tuvo un sueño, vio una estatua enorme, una cabeza de oro. ¿Qué reino representaba la cabeza de oro? Babilonia. Y luego tenía un torso con brazos. ¿De qué eran? De plata. ¿Cuál era el que representaba eso? El Medo-Persa. Y luego un vientre de bronce. ¿Quién era ese? Grecia. Y luego las piernas. ¿De qué material eran las piernas? No. Las piernas de hierro. Y los pies, ahí sí, eran de hierro. ¿Con qué? Con barro cocido. ¿Y qué reino representaban las piernas? Roma. ¿Y los pies? Roma 2, acuérdense. Roma 2. Roma 1, Roma 2. Muy bien. Recordemos que los medopersas fueron los que
acabaron con Babilonia, ¿de acuerdo? Después vinieron los griegos. ¿Quién estaba a cargo de los griegos? Alejandro Magno. Eso, Alejandro, ese sí sabe, ¿no? Entonces, al morir Alejandro, que conquistó todo el mundo conocido, ¿en cuántos reinos se dividió? En 4. Muy bien. ¿Quiénes eran los hijos de él o quiénes eran? Pues bienvenidos, vamos a dejar el micrófono a nuestro pastor, que nos trae la enseñanza en esta noche. Bueno. 1, 2, 3. Muy bien, muy buenas noches. Varones, ¿cómo están? Eso, uno está bendecido, los demás. Eso. Porque ganaron, ¿qué? Muy bien, pues estamos en la penúltima lección del libro de Daniel. Ya estamos a punto de terminarlo. La próxima semana ya terminamos. Vamos a empezar el ayuno de Daniel. Ahora sí voltearon. No se crean. Ya terminamos la próxima semana, pero nada más rápidamente para recapitular un poco el libro de Daniel, para ubicarnos un poco. ¿Se acuerdan que los primeros 6 capítulos, la primera mitad, hablaban más acerca de cuestiones de aplicación personal, ¿no? De la integridad de Daniel, de la sabiduría de Daniel, de cómo se comportó y cómo el Señor lo fue honrando? Y la segunda parte, los capítulos 7 al 12, hablan de profecía, de cómo van a ser el fin de los tiempos, de escatología, ¿no? Es el estudio del fin de los tiempos, pero también vimos que habló mucho acerca de las profecías del sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que el buen Nabuco y Epifanes estos dos eran hermanos? Antíoco mandó matar a su hermano Seleuco. Filopator, yo si fuera Seleuco, me gusta el nombre de Filopator, yo sería Filopator. Ahora soy pastor, pero no, antes Filopator. Y le prosiguió Antíoco IV Epifanes, que a su vez también fue asesinado. ¿Ok? Esto es para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a leer Daniel 11, versículos 20 al 32. 20 al 32. Dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea, está hablando de Seleuco IV Filopator, o sea, el hijo de Antíoco III Megas. Acuérdense que fue asesinado, duró muy pocos años su reino. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Cómo es? Despreciable. Ese es Antíoco IV Epifanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con una inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Cuando leemos príncipe del pacto, estamos hablando en Israel, a los príncipes no eran los hijos del rey. ¿Quiénes eran los príncipes? El sacerdocio. El sacerdocio eran los príncipes de Israel, no los hijos de los reyes. Entonces, cuando dice aquí el príncipe del pacto, está hablando realmente, cuando dice el príncipe del pacto, está hablando del sumo sacerdote, era el mayor de los príncipes. Versículo 23 dice: y después del pacto con él, engañará y subirá
y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, o sea, contra los de Egipto, con los Ptolomeos. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Subrayen ahí en versículo 26, coman de sus manjares. Versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Subrayen mesa. Mas no servirá de nada, porque el plazo no habrá llegado. Versículo 28, y volverá a su tierra, o sea, Epifanes, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, o sea, contra Israel. Hará su voluntad y volverá a su tierra.